Existen personas que creen que durante los primeros años de vida de su bebé este no es consciente. Sin embargo, esto es un error. Son precisamente los primeros años de vida los que marcarán el desarrollo de la seguridad del niño para enfrentar la vida, y este proceso se lleva a cabo a través del apego. Te invito a ver el video completo en el cual abordaremos el tema de la importancia del apego y los distintos tipos que pueden desarrollarse según los cuidados que recibimos de nuestros padres o cuidadores durante nuestra infancia. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema, así que no dudes en compartirla en los comentarios. Estamos ansiosos por leerte. Por otro lado, si te interesa recibir más contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Semanalmente publicamos nuevos videos, los cuales están disponibles tanto en inglés como en español a través de nuestros dos canales de Psicología Insight. Esto es el Insight, y sin más comenzamos. Antes de sumergirnos en los detalles, es crucial entender qué implica exactamente el término apego. En su esencia, el apego se refiere al vínculo emocional profundo que creamos con las personas significativas en nuestras vidas. Este lazo influye en cómo experimentamos y percibimos el mundo, desde la infancia hasta la adultez. La importancia del apego en el desarrollo humano es incuestionable. Durante la infancia, un apego seguro proporciona un cimiento emocional sólido, creando un sentido de seguridad que influye en la exploración del entorno y en la construcción de relaciones futuras. A medida que crecemos, el apego continúa desempeñando un papel vital al afectar nuestras interacciones sociales, nuestra autoestima y nuestra capacidad para establecer relaciones estables y saludables. Ahora, adentrémonos en los 4 tipos principales de apego, basados en la investigación pionera de John Bowlby y Mary Ainsworth. Los tipos de apego que nos propone son 1. Apego seguro. 2. Apego ansioso o preocupado. 3. Apego evitativo. Y 4. Apego desorganizado. El apego seguro se caracteriza por una sensación de seguridad y confianza en las relaciones. Aquellos con un apego seguro tienden a sentirse cómodos con la intimidad emocional y son capaces de gestionar de manera efectiva la autonomía y la conexión con los demás. Este tipo de apego es fundamental para el desarrollo de relaciones saludables y una autoestima positiva. A continuación, exploraremos las razones que contribuyen a la formación de un apego seguro de manera clara y reflexiva. 1. Cuidado y consistencia emocional. Un factor clave en el desarrollo del apego seguro es la capacidad de los cuidadores para satisfacer las necesidades emocionales y físicas del bebé de manera constante. La respuesta sensible a las señales del niño, como el llanto o la búsqueda de contacto, establece la base para la confianza y la seguridad emocional. 2. Círculo de cuidado seguro. La presencia de cuidadores seguros y afectuosos que forman un círculo de apoyo estable es esencial. Este entorno afectivo proporciona al niño la seguridad de que puede explorar el mundo sabiendo que siempre habrá un refugio emocional al que regresar. 3. Consistencia en las rutinas. La previsibilidad y la coherencia en las rutinas diarias proporcionan estructura y estabilidad emocional. Saber qué esperar en términos de alimentación, sueño y cuidado crea un ambiente predecible que contribuye al desarrollo de un sentido de seguridad. 4. Respuestas sensibles a las emociones. Los cuidadores que son capaces de reconocer y responder adecuadamente a las emociones del niño fomentan la autorregulación emocional. Esto ayuda al niño a comprender y expresar sus propias emociones, construyendo una base sólida para relaciones futuras. 5. Exploración fomentada. Permitir que el niño explore de manera segura su entorno, alentando la curiosidad y el descubrimiento, contribuye al desarrollo de la autonomía. Saber que pueden explorar y regresar al cuidador refuerza la seguridad y la confianza en sí mismos. 6. Apego del cuidador principal. La figura principal de apego, generalmente la madre o el padre, juega un papel central. La calidad de esta relación influye directamente en la formación del apego seguro. Un cuidador que responde con sensibilidad y afecto contribuye al establecimiento de un apego seguro. 7. Entorno de crianza positivo. Un ambiente en el que el niño es tratado con respeto, amor y comprensión favorece la construcción de una base emocional sólida.
La seguridad emocional se nutre en un entorno que valora las necesidades emocionales y el bienestar del niño. En resumen, el apego seguro se construye a través de experiencias y relaciones positivas durante la infancia. La sensibilidad emocional, la consistencia en el cuidado y la creación de un entorno afectivo son elementos clave que permiten a una persona desarrollar un apego seguro, estableciendo así las bases para relaciones saludables y un bienestar emocional duradero. Las personas con un apego ansioso o preocupado a menudo experimentan una necesidad intensa de cercanía emocional y temen el rechazo. Suelen ser hipervigilantes a las señales de relación y pueden experimentar altibajos emocionales significativos. Comprender este tipo de apego es crucial para mejorar la comunicación y construir relaciones más estables. Aquí hay algunas causas que pueden llevar al desarrollo de este tipo de apego. 1. Inconsistencia en las respuestas del cuidador. Cuando las respuestas del cuidador a las necesidades emocionales del niño son inconsistentes, impredecibles o insuficientes, el niño puede desarrollar una inseguridad emocional. La falta de fiabilidad en la respuesta a las señales del niño puede generar una ansiedad constante. 2. Experiencias de separación temprana. Las experiencias de separación, ya sea debido a hospitalizaciones, cambios frecuentes de cuidadores o cualquier otro motivo, pueden dar lugar a una preocupación constante sobre la disponibilidad del cuidador. Esto puede generar una hipervigilancia y una ansiedad por el temor a ser abandonado. 3. Cuidadores con problemas de disponibilidad emocional. Si los cuidadores tienen sus propios desafíos emocionales, como depresión, ansiedad o estrés crónico, pueden tener dificultades para estar disponibles emocionalmente para el niño. Esto puede llevar a la percepción de que las necesidades del niño no son prioritarias, generando ansiedad. 4. Modelos parentales inseguros. La observación de modelos parentales que muestran comportamientos ansiosos o preocupados puede influir en la forma en que el niño desarrolla sus propios patrones de apego. El niño puede internalizar la idea de que las relaciones son inseguras y que la preocupación constante es una respuesta válida. 5. Falta de claridad en las señales afectivas. Si el cuidador no responde de manera clara y comprensible a las señales emocionales del niño, este puede experimentar confusión y ansiedad. La incapacidad para comprender y satisfacer las necesidades emocionales del niño puede generar una preocupación constante sobre la validez y seguridad de la relación. 6. Falta de límites claros. La falta de límites claros puede generar ansiedad en el niño, ya que no tiene pautas seguras para entender la dinámica de la relación. La inconsistencia en la aplicación de límites puede llevar a una preocupación constante sobre la estabilidad de la relación. 7. Experiencias traumáticas. Experiencias traumáticas, como pérdidas significativas o eventos impactantes, pueden contribuir al desarrollo de un apego ansioso. La ansiedad puede surgir como una respuesta a la inseguridad y la amenaza percibida en las relaciones. En conclusión, el apego ansioso o preocupado puede tener sus raíces en experiencias que generan inseguridad y preocupación constante sobre la disponibilidad emocional y la estabilidad de las relaciones. Comprender estas causas puede ser el primer paso hacia la construcción de relaciones más seguras y la promoción de un apego más saludable. El apego evitativo se caracteriza por la tendencia a evitar la intimidad emocional y la dependencia. Las personas con este tipo de apego pueden sentirse incómodas con la cercanía emocional y pueden desarrollar mecanismos de defensa para mantener su independencia. Reconocer el apego evitativo es esencial para abordar las barreras en las relaciones y fomentar la apertura emocional. A continuación te presento algunas causas que pueden llevar al desarrollo de este tipo de apego. 1. Falta de respuestas emocionales adecuadas. Cuando las expresiones emocionales del niño no reciben respuestas emocionales adecuadas por parte del cuidador, puede surgir un patrón de apego evitativo. El niño puede aprender a inhibir o minimizar sus propias necesidades emocionales para evitar la falta de respuesta. 2. Cuidadores que minimizan la importancia de las emociones. Si los cuidadores minimizan o desalientan la expresión emocional, el niño puede internalizar el mensaje de que sus emociones no son válidas o importantes. Esto puede llevar al desarrollo de un apego evitativo, donde el individuo aprende a reprimir sus propias emociones.
3. Independencia fomentada en exceso. En entornos donde se enfatiza en exceso la independencia y la autosuficiencia, el niño puede aprender a evitar la dependencia emocional de los demás. La sobrevaloración de la autonomía puede contribuir al desarrollo de patrones de apego evitativos. 4. Modelos parentales evitativos. Si los cuidadores mismos tienen patrones de apego evitativo, es probable que el niño adopte comportamientos similares. Los niños tienden a imitar los comportamientos y estilos de apego de sus figuras de referencia. 5. Experiencias de pérdida o abandono. Experiencias traumáticas, como pérdida de seres queridos o abandono, pueden llevar al desarrollo de un apego evitativo como mecanismo de defensa. El individuo puede aprender a evitar la cercanía emocional para prevenir el dolor asociado con la pérdida. 6. Entorno que desalienta la vulnerabilidad. Si el entorno desalienta la expresión abierta de vulnerabilidad, el niño puede aprender a evitar mostrar sus necesidades emocionales. Esto puede llevar al desarrollo de un apego evitativo, donde la vulnerabilidad se percibe como una amenaza. En conclusión, el apego evitativo puede surgir de experiencias que enseñan al niño a minimizar la importancia de las relaciones emocionales y a depender menos de las figuras de apego. Comprender estas causas puede ser el primer paso hacia la construcción de relaciones más saludables y la promoción de un apego más seguro. El apego desorganizado es complejo y se caracteriza por una mezcla de comportamientos contradictorios. Puede surgir en situaciones de trauma y puede llevar a dificultades en la regulación emocional. Entender este tipo de apego es fundamental para abordar las heridas emocionales y construir relaciones más sólidas. Aquí hay algunas causas que pueden llevar al desarrollo de este tipo de apego. 1. Experiencias traumáticas y abuso. Uno de los principales factores que pueden contribuir al apego desorganizado son las experiencias traumáticas y situaciones de abuso. El niño puede experimentar una lucha interna entre buscar consuelo en la figura de apego, que también puede ser la fuente del temor, generando una respuesta desorganizada. 2. Cuidadores que generan temor. La presencia de cuidadores que son fuente de temor para el niño puede dar lugar a patrones de apego desorganizado. La figura de apego, en lugar de ser una fuente de seguridad, se convierte en una fuente de ansiedad y confusión. 3. Inconsistencia en las respuestas del cuidador. Cuando el cuidador responde de manera impredecible o incoherente a las necesidades emocionales del niño, este puede sentirse atrapado en un dilema emocional. La inconsistencia en las respuestas puede generar una incapacidad para desarrollar estrategias claras de afrontamiento. 4. Cuidadores con problemas de salud mental. Si los cuidadores tienen problemas de salud mental no tratados, como trastornos del estado de ánimo o trastornos de personalidad, pueden tener respuestas emocionales impredecibles y generar un entorno de confusión y temor para el niño. 5. Situaciones de pérdida o duelo. La exposición a situaciones de pérdida o duelo, especialmente si no se manejan adecuadamente, puede contribuir al desarrollo de un apego desorganizado. La incapacidad del niño para comprender y procesar la pérdida puede resultar en respuestas desorganizadas. 6. Cuidadores que desencadenan recuerdos traumáticos. Si los cuidadores desencadenan recuerdos traumáticos en el niño, puede haber una lucha interna entre la búsqueda de consuelo y la necesidad de evitar la fuente de temor. 7. Falta de modelos de apego estables. La ausencia de modelos estables de apego en el entorno del niño puede hacer que sea difícil desarrollar patrones organizados de apego. La falta de una base segura puede llevar a comportamientos desorganizados. En resumen, el apego desorganizado a menudo se origina en experiencias traumáticas y en la incapacidad del niño para desarrollar estrategias coherentes de afrontamiento. La figura de apego se convierte en una fuente de conflicto emocional y temor, generando un patrón de apego desorganizado que puede afectar las relaciones en la vida adulta. Comprender estas causas puede ser crucial para abordar las heridas emocionales y trabajar hacia patrones de apego más seguros. En conclusión, el apego es un componente intrínseco de la experiencia humana que moldea nuestras relaciones y nuestro desarrollo. Al comprender los diferentes tipos de apego, podemos desbloquear las claves para relaciones más saludables y para un crecimiento personal significativo. Si quieres conocer más sobre bienestar emocional, está apareciendo un link en la parte superior derecha a nuestros videos de este tema.
Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que esta información les sea de utilidad. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con aquellos que también desean aprender más sobre estos temas tan importantes. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo viaje hacia el crecimiento personal. Cuídense y sean felices.